La madrugada todavía no había abierto los ojos cuando el pequeño taller de don Samuel Ortega ya respiraba en silencio. A esa hora, el pueblo entero parecía suspendido entre el sueño y el frío. Las calles de tierra estaban vacías. Los techos aún guardaban la humedad de la noche, y un viento delgado se colaba entre las rendijas como si quisiera comprobar que todavía quedaba alguien despierto en aquel rincón olvidado del mundo. Don Samuel siempre era ese alguien. Su taller quedaba al borde del camino viejo, donde la calle principal se quebraba y comenzaban los terrenos secos, las bardas torcidas y los árboles que habían aprendido a crecer con poco. No era un lugar bonito. El letrero de madera que colgaba sobre la puerta estaba tan torcido que parecía sostenerse de puro terco. Decía, con letras casi borradas por los años: Carpintería Ortega, nada más, sin adornos, sin promesas, solo el nombre de un hombre que durante 40 años había trabajado con las manos hasta dejar en la madera el rastro de su vida. La puerta crujió al abrirse. Samuel entró con la calma de quien no necesita pensar cada movimiento porque su cuerpo recuerda el camino mejor que la memoria. Dejó su viejo saco sobre la silla, pasó la mano por la mesa de trabajo y luego se quedó quieto unos segundos, oliendo el aire. A madera recién cortada, a serrín, a aceite viejo, a lluvia pasada filtrada en las vigas. Para cualquiera habría sido el olor humilde de un lugar pobre. Para él era casa. Tomó una vela corta del cajón, la encendió y el pequeño círculo de luz se abrió sobre las herramientas: martillo, cepillo, formones, gubias, clavos guardados en frascos desparejos, reglas de metal, lijas gastadas, una taza con café recalentado de la noche anterior. «Buenos días», murmuró, como si le hablara al taller entero. Siempre lo hacía. Desde que murió su esposa, hablaba poco con la gente, pero seguía hablando con las cosas, con la mesa, con la madera, con la vela, con el silencio. No porque estuviera solo, sino porque había aprendido que algunas presencias también responden, aunque no tengan voz. Samuel era un hombre alto, aunque ahora la espalda comenzaba a doblársele levemente por los años de trabajo. Tenía las manos grandes, ásperas, surcadas por cortes viejos y cicatrices pequeñas que parecían letras de un idioma secreto. El cabello, antes negro, se le había vuelto de un gris ceniza que la vela pintaba de oro apagado. Su rostro no era triste, pero sí cansado. No de amargura, sino de tiempo. Tomó una tabla de cedro que había reservado para reparar una cuna. La acarició con la yema de los dedos. «Todavía estás firme», dijo en voz baja. Para don Samuel, la madera nunca era solo madera. Tenía carácter, temperamento, memoria. Decía que cada tronco guardaba el recuerdo del viento que lo había doblado, de la sequía que lo había endurecido, o de la lluvia que lo había salvado. Por eso trabajaba despacio. No le gustaba forzar nada. Esperaba el momento justo para cada corte, como quien entiende que hay cosas que no se vencen, solo se convencen. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar apenas. Un par de pájaros se acomodaron sobre el alero, como hacían cada mañana, esperando las pequeñas astillas que él siempre barría hacia la puerta. Ya sé», dijo Samuel sin mirarlos. «Ustedes son los primeros clientes». Sonrió solo, y esa sonrisa le dio al taller un poco de calor. Cuando el sol finalmente empezó a tocar los bordes del pueblo, la vida de siempre comenzó a pasar frente a su puerta. Primero llegó doña Elvira, envuelta en un chal viejo, con una silla coja bajo el brazo. Aquí tienes la silla. Samuel, Despacio para que hijo, nos escuche.
Gracias. Si no me la coloco con arreglas cuidado. tú, Perfecto, que no se distorsione. me voy a caer Aquí tiene sentada la un silla, día de despacio para que no estos. se escuche. Gracias. Lo que La va a coloco con pasar es cuidado. que esa Perfecto, que no silla se distorsione. está cansada de Aquí escuchar tiene la silla, chismes, despacio para que no se respondió él, Gracias. La sin coloco con levantar cuidado. la Perfecto, vista que del no se banco donde distorsione. trabajaba. escuche. Aquí tienes la silla, Ella despacio para que soltó no se una escuche. risa seca. Gracias. La coloco con cuidado. Y tú estás Perfecto, que no se cansado de distorsione. hacerte el serio. Aquí tienes la silla, Samuel despacio tomó la para que no se silla, escuche. la revisó Gracias. con La coloco con paciencia, cuidado. Perfecto, movió que no una se pata distorsione. y asintió. Aquí tienes la silla, Te la tengo despacio para la que no se tarde. escuche. No Gracias. tengo La cómo coloco con pagarte cuidado. hoy. Perfecto, que no se Él distorsione. siguió Aquí examinando tienes la la silla, madera. despacio para que Entonces no se me escuche. pagas otro Gracias. día. La coloco con cuidado. Dices eso Perfecto, porque que no sabes que se me distorsione. olvida. Aquí tienes la silla, Por eso despacio mismo. para que no se escuche. Ella lo miró Gracias. con La coloco ternura, con cuidado. como se Perfecto, mira que a no se quienes ya distorsione. hicieron del Aquí tienes la sacrificio silla, una despacio para que costumbre. no se escuche. Gracias. No dijo nada La coloco más. con cuidado. Perfecto, Solo que no se dejó, distorsione. junto a la ventana, una bolsa con 2 panes duros. Para el desayuno, murmuró, y se fue. Después pasó Benito, el herrero, con una caja sin tapa y una voz demasiado fuerte para esa hora. «Compadre, ¿te sobró la prensa que me prometiste?» «No me sobró. Te la hice. Peor. Entonces me toca pagártela». Samuel señaló la caja. «Déjala ahí. Te ayudo en un rato». Benito lo observó en silencio unos segundos. «¿Cómo vas?» Era una pregunta simple, pero ambos sabían que no hablaba del día. Samuel tardó en responder. «Aquí. Todavía». Benito asintió. En ese pueblo, a los hombres de cierta edad no se decían mucho más que eso cuando la vida apretaba. Un aquí podía significarlo todo. «Sigo de pie. No preguntes más. Gracias por darte cuenta». Cerca del mediodía llegaron 3 niños, no a comprar nada. Nunca compraban nada. Llegaban por el ruido del taller, por el olor de la madera, por la curiosidad de ver cómo de un bloque rudo podía salir algo suave entre las manos de Samuel. El menor, Tadeo, se asomó con media cara por la puerta. «Don Samuel, ¿está ocupado?» Samuel levantó una ceja. «Siempre. ¿Y entonces sí podemos pasar?» «Ustedes entran aunque diga que no». Los 3 se metieron riendo. Uno tocó las herramientas, otro miró un caballito tallado a medio terminar. Tadeo se quedó viendo una fila de trompos desparejos sobre una repisa. «¿Esos los va a vender?» Samuel siguió lijando una tabla. «No». «¿Y entonces?» «Todavía no deciden en quién convertirse». Los niños no entendieron del todo, pero les gustó cómo sonó. Después de un rato, Samuel tomó uno de los trompos, el más simple, con una raya azul mal pintada alrededor. «Toma». Tadeo lo recibió como si le hubieran dado una joya. «Pero no tengo plata». «Qué bueno». Así no se me hace costumbre cobrar por todo. Los niños salieron corriendo, felices, dejando tras de sí polvo, risas y el eco breve de una alegría que no duraba, pero alcanzaba para cambiarle el aire al taller. Samuel los vio irse y luego miró la repisa. Menos trompos, menos tiempo, menos madera, menos monedas al final del día. Suspiró. No porque se arrepintiera, solo porque la realidad también pedía ser mirada de frente. Y la realidad, desde hacía tiempo, venía poniéndose difícil. Antes, en ese pueblo, cuando alguien necesitaba una mesa, una puerta, una cuna, un cajón, una silla o hasta una cruz para el camposanto, iba con Samuel Ortega. No porque fuera barato, ni siquiera porque fuera rápido. Iban porque sabían que lo hecho por él duraría más que ellos. Pero el mundo, así incluso en los pueblos pequeños, había comenzado a cambiar. Un comerciante de la ciudad empezó a traer muebles hechos en serie, armados con tableros livianos y pintura brillante. Parecían bonitos, costaban menos, se vendían rápido. La gente seguía saludando a Samuel con respeto. Seguía diciendo cosas como: «Nadie trabaja como usted. Lo suyo sí es oficio de verdad. Los muebles de ahora no duran nada». Y luego se iban a comprar los otros. Samuel no los culpaba. La necesidad también tiene su lógica.
El problema es que esa lógica no perdona. Los encargos comenzaron a espaciarse. El proveedor de madera dejó de fiarle como antes. El techo del taller empezó a gotear sobre la esquina donde guardaba los tablones más secos. Una ventana se aflojó. 2 herramientas se rompieron el mismo mes, y el cajón donde guardaba las velas se fue quedando cada vez más vacío. Aquella tarde, cuando el sol comenzó a deshacerse detrás de los cerros, Samuel cerró la puerta del taller y se quedó solo con la luz naranja entrando por la rendija. Había terminado 3 arreglos pequeños. No eran malos trabajos, pero al contar las monedas, supo lo que ya venía sabiendo desde semanas atrás. No alcanzaba. Puso las monedas en fila sobre la mesa. 1, 2, 3. Las volvió a contar, como si al hacerlo con más cuidado fueran a multiplicarse por misericordia. No lo hicieron. Abrió el cajón de las velas. Solo quedaba una. La tomó despacio. Era más corta que su pulgar. La última. La sostuvo entre los dedos con una mezcla rara de tristeza y respeto. Una vela no debería pesar tanto, pensó. Pero cuando una cosa pequeña sostiene una esperanza grande, el peso cambia. Si la encendía al amanecer, tendría unas horas más de trabajo. Si no la usaba, el taller quedaría a oscuras. Y si el taller amanecía a oscuras, no podría adelantar el encargo de una cuna que todavía le prometía algunas monedas para el fin de semana. Se sentó en el banco, con la vela en la mano, y por primera vez en muchos meses dejó que la pregunta se formara completa dentro de él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede sostener un oficio cuando el mundo ya no quiere esperar lo que toma tiempo? ¿Hasta cuándo se puede ser generoso sin comenzar a vaciarse por dentro? ¿Hasta cuándo puede un hombre seguir dando pequeños regalos, pequeñas ayudas, pequeños "no importa, me pagas después", cuando la vida le responde cada vez con menos? Apoyó los codos sobre las rodillas. Miró el suelo. Pensó en Marta, su esposa. Ella había muerto 5 inviernos atrás, sin ruido, sin reclamos, como se apagan algunas lámparas que alumbraron tanto que al final solo saben despedirse con dignidad. Desde entonces el taller había quedado lleno de su ausencia. No de una ausencia amarga, sino de esas que se sientan en todos lados, en la taza donde ella tomaba café, en la cortina que ella remendó, en el estante donde guardaba frascos con botones, agujas y pequeños clavos clasificados por tamaño, con una paciencia que a Samuel siempre le había parecido milagrosa. Ella solía decirle: "No confundas quedarte sin dinero con quedarte sin propósito". Él recordaba bien la frase, pero esa tarde, solo, con la última vela en la mano y las monedas escasas sobre la mesa, le costaba sentir la diferencia. Afuera comenzó a levantarse viento, primero suave, después más áspero. La puerta vibró apenas en su marco. Unas nubes oscuras se amontonaron sobre los cerros y el aire cambió de golpe, como cambia cuando la noche trae lluvia antes de tiempo. Samuel miró hacia la ventana. «Nos faltaba eso», murmuró. La lluvia en ese pueblo no llegaba siempre, pero cuando llegaba era tosca, fría, sin delicadeza. Golpeaba láminas, embarraba caminos, se metía por techos viejos y hacía que cualquier distancia pareciera más larga. Guardó las monedas en una lata, volvió a dejar la vela en el cajón, pero no lo cerró. Se quedó mirándola. Entonces escuchó un golpe en la puerta, suave, tan suave que al principio pensó que era una rama o el mismo viento, pero luego sonó otra vez. 3 toques breves, humanos. Samuel se levantó con lentitud, como si presintiera que al abrir no iba a entrar solo el frío. Corrió el cerrojo. La puerta se abrió con un gemido. El aire helado entró primero, mezclado con el olor de la tierra mojada. Después apareció una figura. Era un hombre anciano,
envuelto en un poncho oscuro, completamente empapado. La lluvia le escurría por la barba canosa. Tenía la espalda encorvada no solo por la edad, sino por el cansancio de haber caminado demasiado. Sus sandalias estaban cubiertas de barro. En una mano llevaba una cuerda. Al final de esa cuerda, casi oculto por la penumbra, estaba un mulo viejo, flaco, quieto, con el lomo hundido por los años de carga. Sus ojos eran enormes, mansos, extrañamente dignos en medio de tanta miseria. Samuel observó al hombre, luego al animal, luego otra vez al hombre. «Disculpe la hora», dijo el anciano, con una voz ronca que parecía rota por el frío. «Vi luz y pensé...». No terminó la frase. A veces la necesidad da vergüenza antes que palabras. Samuel aguardó en silencio. El anciano tragó saliva. «No busco comida», dijo al fin, «ni dinero, solo un poco de resguardo y algo de luz para pasar la noche». El camino se hizo barro. «Mi animal ya no da más. Yo tampoco». No, Samuel sintió que algo se endurecía dentro de su pecho. No por maldad, por miedo. Miró de reojo el cajón abierto donde lo esperaba la última vela. Luz. Eso era exactamente lo que aquel hombre estaba pidiendo, y la luz era lo único que Samuel ya no podía regalar sin pagarlo caro. Si dejaba entrar al anciano, tendría que encender la vela. Si encendía la vela, se quedaría sin trabajo al amanecer. Si se quedaba sin trabajo al amanecer, perdería tiempo. Y perder tiempo, para un hombre en su situación, era casi perder pan. La respuesta sensata era obvia: cerrar la puerta, pedir disculpas, decir que no podía, que la vida estaba dura para todos, que uno no puede cargar también con el cansancio ajeno cuando apenas sostiene el propio. Todo eso era cierto, dolorosamente cierto. Pero entonces el mulo levantó la cabeza, solo un poco, y Samuel vio sus ojos. No había reproche en ellos, ni súplica, solo agotamiento. Un agotamiento antiguo, de criatura que ha servido mucho y recibido poco. El anciano bajó la mirada, como si ya conociera el resultado. «Perdone molestar», murmuró. «Seguiremos hasta donde podamos». Dio un paso hacia atrás, y en ese instante Samuel sintió algo que conocía bien: la lucha silenciosa entre la lógica y el alma. La lógica dice: «Cuídate». El alma pregunta: «¿Y si hoy te toca cuidar a otro?». Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando la lluvia, escuchando el taller detrás de él, escuchando esa voz vieja de Marta, de que a veces regresaba justo cuando más la necesitaba. La pobreza no empieza cuando falta dinero, empieza cuando el corazón se acostumbra a cerrar la puerta. Samuel cerró los ojos apenas, respiró hondo, volvió a mirar la vela, luego al anciano, luego al mulo, y sin decir una sola palabra, se hizo a un lado. «Entren». El hombre alzó la vista, incrédulo. «No quiero causarle molestia». «Ya la causó», respondió Samuel con su tono seco de siempre. Ahora pase antes de que esa lluvia decida meterse también». El anciano casi no supo cómo agradecer. Tiró suavemente de la cuerda y el mulo avanzó despacio hasta quedar bajo el pequeño techo lateral del taller, donde al menos estaría protegido del viento. Samuel buscó un saco viejo de yute y se lo echó encima al animal. Después guió al hombre al interior. Encendió la vela. La llama titubeó unos segundos antes de afirmarse, y al hacerlo, iluminó los rostros de los tres: el carpintero, el viajero y el animal cansado. Samuel observó cómo la luz pequeña lograba, sin esfuerzo, volver menos dura la noche. El anciano extendió sus manos hacia la llama. Temblaban, no solo por el frío. «Me llamo Aurelio», dijo. Samuel asintió. «Samuel». No hizo más preguntas, pero Aurelio habló igual,
como hacen algunos cuando el alivio les afloja la lengua. Contó que venía del camino del sur, que llevaba días trasladando sus pocas cosas de un lugar a otro desde que perdió el terreno donde trabajaba, a que el mulo, llamado Lucero, había cargado durante años costales, madera, herramientas, recuerdos, que pensó llegar al siguiente pueblo antes de la lluvia, pero el barro les cortó el paso, que al ver la luz del taller, sintió que todavía tal vez quedaba un poco de bondad encendida en el mundo. Samuel escuchó en silencio. Sacó una olla pequeña, calentó agua, partió en dos el pan duro que doña Elvira había dejado esa mañana. No era mucho, pero lo puso sobre la mesa, como si lo fuera. Aurelio miró el pan y luego a Samuel con ojos humedecidos. «No puedo pagarle esto». Samuel se sentó frente a él. «Entonces no lo convierta en deuda». El anciano bajó la cabeza. Comieron en silencio. Afuera, la lluvia siguió golpeando el techo, pero ahora sonaba distinta. Ya no como amenaza, sino como algo lejano. El taller, pobre y remendado, se había vuelto refugio. Cuando terminaron, Samuel acomodó unas mantas viejas cerca de la pared para Aurelio. Luego salió a mirar al mulo. Le llevó un balde con agua y un poco de forraje seco que guardaba para los días malos. Lucero bebió con lentitud, agradecido. Samuel le acarició el cuello. «Tú también llegaste con lo justo, ¿eh?» El animal resopló apenas. Samuel regresó adentro. La vela ya estaba más corta, mucho más corta. Se sentó otra vez frente a la mesa de trabajo. La observó arder. Cada segundo consumía lo que le quedaba. Cada segundo alumbraba a un hombre cansado que ya empezaba a dormirse al calor escaso del refugio. Y aunque el miedo seguía allí, porque seguía sin saber qué haría al amanecer, sin luz, sin dinero, sin respuestas, una paz extraña comenzó a acomodarse en su pecho. No era tranquilidad, era algo más profundo, como si, aún perdiendo algo, hubiera salvado otra cosa, algo invisible, algo que todavía lo mantenía siendo él. La lluvia se hizo más fuerte una última vez. Luego empezó a ceder. Samuel apoyó las manos sobre la mesa y miró la llama vacilar. No sabía que esa noche, la más pobre de su año, él también estaba a punto de convertirse en la más decisiva de su vida. No sabía que el anciano dormido junto a su pared y el mulo agotado bajo el techo roto traían consigo una historia mucho más grande de lo que sus ojos podían adivinar. No sabía que al compartir su última luz, acababa de encender el principio de un milagro. La lluvia siguió cayendo durante horas. Al principio golpeaba el techo del taller con fuerza, como si quisiera abrirse paso a la fuerza. Pero con el paso de la noche comenzó a suavizarse. Primero se volvió una llovizna lenta, luego apenas un murmullo distante que se mezclaba con el silencio del pueblo dormido. Dentro del taller, la vela seguía ardiendo. Su llama ya no era alta como al principio. Era pequeña, frágil, inclinándose cada vez que el viento encontraba una grieta por donde colarse. Don Samuel no dormía. Se había quedado sentado en su banco de trabajo, mirando el fuego diminuto, como quien observa el latido de algo vivo. En el suelo, cerca de la pared, el anciano Aurelio respiraba profundamente. El cansancio lo había vencido rápido. Su cuerpo parecía haber estado esperando ese descanso durante días. Samuel lo miró un momento. Había algo en su rostro que no lograba descifrar. No era solo pobreza. Era una mezcla extraña de serenidad y tristeza, como si aquel hombre hubiera visto demasiado en la vida. Samuel suspiró. Luego miró la vela otra vez. Cada segundo consumía un poco más de la cera. A cada segundo lo acercaba al momento en que el taller volvería a quedar completamente a oscuras.
Y con la oscuridad vendrían también las preguntas. ¿Cómo trabajaría al amanecer? ¿Cómo terminaría la cuna que le habían encargado? ¿Cómo seguiría sosteniendo el taller? Pero algo dentro de él ya no se agitaba tanto como antes. Tal vez porque, al abrir la puerta aquella noche, había tomado una decisión que no dependía del miedo. Tal vez porque había recordado algo que la vida suele hacer olvidar cuando el dinero escasea, que hay pérdidas que en realidad son salvaciones. Afuera, bajo el pequeño techo lateral, el mulo lucero resopló suavemente. Samuel salió a verlo. El animal estaba acostado, algo que los mulos no hacían fácilmente. Eso significaba que estaba realmente agotado. Samuel se agachó junto a él. Le acarició el cuello con cuidado. «Descansa, viejo amigo», murmuró. El animal movió apenas la cabeza. Sus ojos oscuros reflejaban la luz tenue que escapaba por la puerta. Samuel regresó al taller. La vela ya estaba a punto de terminarse. La llama tembló, se inclinó y finalmente se apagó. La oscuridad llenó el taller de golpe. Samuel se quedó inmóvil unos segundos. El silencio era profundo. Solo se escuchaba la respiración del anciano y el viento pasando entre las tablas. Samuel no encendió otra luz, porque ya no tenía. May se levantó con cuidado y se acostó en un banco largo que usaba para medir tablas. La madera era dura, pero el cansancio siempre encuentra cómo convertir cualquier cosa en cama. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pensar en las monedas. El amanecer llegó lentamente, primero como un gris suave filtrándose por la ventana rota, luego como una luz tímida que empezó a revelar las formas del taller. Samuel abrió los ojos. Durante un segundo no recordó nada, pero luego la memoria volvió. La vela, el anciano, el mulo. Se sentó. Aurelio ya estaba despierto. Estaba sentado cerca de la puerta, mirando el cielo que comenzaba a despejarse. «Buenos días», dijo con voz tranquila. Samuel asintió. «La lluvia se fue». «Sí». «Y el barro también se irá». Samuel se levantó y salió a ver al mulo. Lucero estaba de pie otra vez, más descansado. Movió la cola lentamente cuando Samuel se acercó. «Parece que sobrevivimos a la noche», dijo Samuel. Ana Aurelio apareció detrás de él. Miró el cielo. Las nubes comenzaban a abrirse. Rayos de sol tímidos tocaban el camino todavía húmedo. «Gracias por la luz», dijo el anciano. Samuel se encogió de hombros. «No fue mucha. Fue suficiente». Aurelio caminó hasta su mulo. Acomodó la cuerda sobre su hombro. Parecía listo para continuar su camino. Samuel sintió una pequeña punzada en el pecho. No sabía por qué. Tal vez porque la presencia del anciano había llenado el taller de una compañía inesperada. «El camino hacia el norte está menos embarrado», dijo Samuel, señalando la ruta. Aurelio lo miró con una expresión que Samuel no supo interpretar. «Antes de irme, quiero preguntarle algo». Samuel cruzó los brazos. «Diga». «Anoche usted encendió su última vela». Samuel se quedó quieto. «¿Cómo lo sabe?» Aurelio sonrió ligeramente. «Los hombres que viven solos aprenden a reconocer esas cosas». Samuel no respondió. El anciano continuó. «¿No tuvo miedo?» Samuel pensó unos segundos. Luego respondió con honestidad. «Sí». «Entonces, ¿por qué lo hizo?» Samuel miró el suelo. Luego levantó la vista hacia el camino. «Porque si no lo hacía, hoy no podría mirarme al espejo». Aurelio asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba escuchar. Se acercó un paso más. La mayoría de las personas cierran la puerta cuando sienten miedo. Samuel soltó una pequeña risa. «La mayoría también tiene más dinero que yo». Aurelio observó el taller.
las herramientas gastadas, ahora el techo viejo, la mesa marcada por años de golpes. Este lugar tiene historia, tiene trabajo, tiene algo más. Samuel frunció el ceño. ¿Qué cosa? Aurelio lo miró a los ojos. Tiene dignidad. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era incómodo. El anciano tomó la cuerda del mulo. «Debo seguir». Samuel asintió. «El camino es largo». Aurelio caminó unos pasos, luego se detuvo, se volvió. Samuel. Era la primera vez que decía su nombre. «Sí. A veces la vida prueba a los hombres cuando están más vacíos». Samuel no dijo nada. Aurelio continuó. «Porque es entonces cuando se ve lo que realmente hay dentro». El anciano subió al camino. Lucero avanzó lentamente. Samuel se quedó mirándolos. Pensó que esa sería la última vez que los vería. Pero justo antes de doblar la curva del camino, Aurelio se detuvo. Metió la mano dentro de su viejo abrigo. Sacó algo pequeño y lo dejó caer en el suelo del taller. Samuel frunció el ceño. Oiga. Pero el anciano ya había comenzado a caminar otra vez. Samuel miró el objeto. Era una pequeña bolsa de cuero. La levantó. Pesaba más de lo que esperaba. La abrió lentamente, y entonces su respiración se detuvo. Dentro había monedas, muchas más de las que había visto juntas en meses. Samuel levantó la mirada, pero Aurelio ya estaba lejos, caminando bajo la luz del nuevo día, como si nunca hubiera estado allí. Samuel se quedó de pie en la puerta del taller, el corazón latiendo con fuerza. No sabía de dónde había salido ese dinero, no sabía quién era realmente ese hombre. Pero una cosa comenzó a entender lentamente. A veces la vida no recompensa inmediatamente. A veces primero prueba, a veces primero pregunta, ¿seguirías siendo bueno, incluso si nadie te estuviera mirando? Samuel cerró la bolsa con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Samuel se quedó largo rato en la puerta del taller mirando el camino vacío. Y el viento de la mañana movía las ramas de los árboles y levantaba pequeñas nubes de polvo sobre la tierra húmeda. El anciano Aurelio y su mulo ya no se veían. Solo quedaba el silencio y la pequeña bolsa de cuero entre sus manos. Samuel volvió a entrar al taller lentamente. La puso sobre la mesa. Durante unos segundos no la abrió. No porque no quisiera ver lo que había dentro, sino porque tenía miedo de que todo fuera un error, o un sueño extraño provocado por el cansancio. Finalmente respiró hondo. La abrió otra vez. Las monedas seguían allí. Brillaban bajo la luz del amanecer que entraba por la ventana. Samuel pasó los dedos sobre ellas. Eran suficientes para comprar madera, para arreglar el techo, para pagar algunas deudas atrasadas. Tal vez incluso para comprar varias cajas de velas. Samuel se sentó en el banco. Su mirada se perdió en la mesa de trabajo. Pensó en la noche anterior, en la lluvia, en la decisión, en la puerta abierta. Y por primera vez comprendió algo que su esposa Marta solía decirle cuando la vida parecía cerrarse demasiado. El bien nunca se pierde, Samuel. Solo tarda en encontrar el camino de regreso. Ese mismo día, Samuel fue al mercado del pueblo, compró madera nueva, aceite para herramientas, clavos y un paquete completo de velas. Cuando regresó al taller, el sol ya estaba alto. Comenzó a trabajar de inmediato. El martillo volvió a sonar. El olor de la madera volvió a llenar el aire. Así los pájaros regresaron al alero esperando sus astillas. Los días comenzaron a cambiar poco a poco. Primero llegaron encargos pequeños, luego otros más grandes. No porque el pueblo hubiera olvidado los muebles baratos de la ciudad, sino porque algo curioso comenzó a suceder. La gente recordaba la paciencia de Samuel,
la calidad de su trabajo, la forma en que siempre había ayudado cuando alguien lo necesitaba. Y poco a poco volvieron. Una cuna nueva, una mesa para la escuela, un armario para la iglesia, un banco largo para la plaza. Samuel no preguntaba por qué, solo trabajaba, como siempre, con calma, con respeto por la madera, con la misma paciencia de toda la vida. Pero en el fondo de su corazón había una pregunta que regresaba a veces, especialmente en las noches silenciosas. ¿Quién era realmente Aurelio? Pasaron varias semanas, luego un mes, y una tarde tranquila de otoño, cuando Samuel terminaba de pulir una mesa, escuchó voces en el camino. Al levantar la vista, vio un pequeño grupo de personas acercándose. Delante caminaba el alcalde del pueblo. Samuel dejó la herramienta. «Buenas tardes». El alcalde sonrió. «Buenas tardes, Samuel. ¿En qué puedo ayudar?» El hombre miró el taller. Luego sacó un papel doblado del bolsillo. «Hace unas semanas recibimos una carta». Samuel frunció el ceño. «¿Una carta?» El alcalde asintió. «De un hombre llamado Aurelio Herrera». El nombre hizo que el corazón de Samuel se agitara. «¿Aurelio?» «Sí». El alcalde abrió el papel. «Dice que pasó una noche aquí durante una tormenta». Samuel no dijo nada. «Y que un carpintero pobre compartió con él su última luz sin pedir nada a cambio». Samuel bajó la mirada. El alcalde continuó leyendo. «También dice que ese gesto le recordó algo que el mundo suele olvidar. Que todavía existen hombres que hacen el bien incluso cuando no tienen nada». Samuel levantó la vista lentamente. «¿Quién es él?» El alcalde sonrió. «Aurelio Herrera fue durante muchos años dueño de varias tierras y negocios en el norte». Samuel abrió los ojos con sorpresa. «Pero hace tiempo dejó todo y comenzó a viajar», continuó el alcalde. «Dice que lo hizo para recordar cómo vive la gente sencilla». Samuel se quedó en silencio. El alcalde guardó la carta. Antes de irse nos pidió algo. «¿Qué cosa?» «Que la próxima obra del pueblo la construya usted». Samuel frunció el ceño. «¿Qué obra?» El alcalde señaló el terreno vacío frente a la plaza. «Una nueva escuela». Samuel sintió que el aire se detenía en su pecho. «¿Una escuela?» «Sí», el alcalde sonrió. «Aurelio la está financiando». Samuel miró el terreno. Era grande, demasiado grande para imaginarlo siquiera. Y quiere que el hombre que compartió su última vela sea quien construya las mesas, las puertas y los bancos. El silencio cayó sobre el taller. Samuel miró sus manos, las mismas manos cansadas que durante años habían trabajado sin esperar nada, y las mismas manos que aquella noche habían abierto una puerta bajo la lluvia. El alcalde habló otra vez. Dice que cuando un hombre demuestra quién es en la oscuridad, merece construir cosas que duren bajo la luz. Samuel no respondió, solo miró el cielo, recordó la lluvia, la vela, la decisión, y entendió finalmente algo que la vida había estado enseñándole desde hacía años, que la bondad no siempre trae recompensa inmediata, pero siempre deja una semilla. Ahí, tarde o temprano, la vida la hace crecer. Samuel tomó su martillo, lo sostuvo con fuerza, y con una sonrisa tranquila dijo: «Entonces será mejor empezar, porque cuando el corazón se mantiene limpio, Dios siempre abre un camino donde parecía no haber ninguno».